Ok, vamos a hablar hoy sobre miembro superior y miembro inferior. Esto para cerrar con las últimas dos regiones del cuerpo humano, empezando por el miembro superior. En estas imágenes estamos viendo, igual que en todas las clases, la anatomía de superficie. En la imagen de la izquierda es la vista anterior y en la imagen de la derecha es la vista posterior. Acá en esta imagen ya hemos retirado la piel y el tejido graso, dejando solamente las fascias musculares y las venas superficiales, que usualmente son las que eh, se utilizan para sacar muestras de sangre. La vista anterior y la vista posterior. Acá tenemos entonces la vista anterior y posterior del antebrazo. La imagen anterior era brazo y hombro y brazo, antebrazo y parte de las manos. En la cintura escapular, nosotros tenemos ciertos huesos que la forman. La cintura escapular propiamente no forma parte del miembro superior, pero a raíz de ella nace el miembro superior. El primer hueso que tenemos en la cintura escapular es la clavícula, que es el que se encuentra aquí bajo el cuello, desde el centro hacia los hombros. Y tenemos entonces la escápula, que esta es una vista anterior. Obviamente también cierra por delante la cabeza del esternón y por detrás queda como abierta. ¿Okay? Pero ahí más o menos en el centro queda la columna, la parte de las vértebras torácicas. En el hombro entonces vamos a tener una articulación que se produce de la escápula con la cabeza del húmero. El húmero es un hueso largo. Acá tenemos entonces la vista posterior del hueso. Los músculos, más que nada los músculos del hombro, el deltoides, que es el que cubre toda la parte de afuera lateral del hombro. Tenemos el bíceps por delante y el tríceps por detrás. Acá lo vemos un poquito mejor, deltoides, bíceps, el tríceps. A nivel del antebrazo, entonces tenemos los brachiorradiales y los flexores de la mano. A nivel posterior, los extensores. Y ya en la escápula tenemos entonces el romboides. Acá tenemos la articulación del codo, una vista anterior y una vista posterior. Y acá una vista lateral y medial en un ángulo de 90 grados. La articulación del codo entonces está formada por la parte distal del húmero y la parte proximal del radio y el cúbito. Bien, acá tenemos entonces el radio y el cúbito a lo largo de su estructura. Ellos están unidos y recuerden que ellos tienen, no sé si recuerdan en el taller 1 que hicieron los dibujos de los términos de movimiento, el brazo tiene un movimiento de pronación. Entonces, los huesos como que se superponen uno sobre otro sin causar mayor daño gracias a la membrana interósea. Acá tenemos entonces los músculos en la vista anterior y en la vista posterior del antebrazo, incluyendo pues los extensores por la parte posterior y los flexores por la parte anterior. Este es un plano profundo de los músculos que están sobre el radio y el cúbito, donde están también los aductores y los extensores. Tenemos los huesos de la mano tiene una peculiaridad y también lo vamos a ver en los pies. La primera parte es la parte de la muñeca donde se articula el radio y el cúbito junto con los huesos del carpo, que son 7. Hay mnemotecnias para aprendérselo, en realidad no tienen que aprendérselos, pero pues para que sepan que la muñeca está compuesta por múltiples huesitos pequeños. De allí nacen entonces los huesos metacarpianos, que son los que están en la palma de la mano, son 5.
Y vienen los huesos de la falange, que es a partir de donde nosotros vemos los dedos como tal. El primer dedo no tiene, o sea, el pulgar, no tiene falange media, solo tiene falange proximal y falange distal. De ahí los otros 4 dedos, entonces sí tienen sus 3 falanges. En el miembro inferior, entonces tenemos la vista anterior y la vista posterior, viendo las subregiones que pertenecen a los miembros inferiores. Por delante el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, y por detrás el glúteo, el muslo y la pantorrilla, la pierna y el talón. Los huesos, el primer hueso de los miembros inferiores es el fémur, es un hueso largo que se articula a la pelvis y el cual en su zona distal, perdón, tiene superpuesto el hueso de la patela o de la rodilla. En cuanto a los músculos superficiales, podemos tener, por ejemplo, este que viene aquí desde la cadera y da la vuelta y se inserta en la cara medial de la rodilla, se llama sartorio. Tenemos el músculo recto femoral, tenemos el músculo vasto lateral, tenemos el músculo vasto medial. Si quitamos esos músculos superficiales, entonces nos queda el vasto intermedio y podemos empezar a ver otras estructuras. Esta es una vista lateral y esto es una vista posterior. Nosotros tenemos 2 músculos glúteos, el glúteo mayor y el glúteo menor que está por debajo y el glúteo medio. Ya a nivel de la pierna, entonces tenemos 2 huesos, la tibia, que es el más grueso, y el peroné. Tenemos los músculos más importantes en una vista anterior, en una vista posterior. En la vista anterior no hay muchos músculos. Prácticamente si usted se toca la pierna solo siente la tibia, pero tenemos el tibial anterior, el peroneo largo, el peroneo lateral, los extensores de los dedos. En un plano medio tenemos el sóleo y por la vista posterior tenemos los gastronemios o gemelos, como le conocen. En el pie, entonces tenemos esta porción de aquí que unido a la tibia y el peroné forman el tobillo. El talón, entonces, está compuesto por el calcáneo y el astrágalo. De allí, entonces, vienen los cuboides, el navicular y los cuneiformes que que entonces forman la primera porción del pie. Tenemos los huesos metatarsianos, que son como los huesitos del dorso, y ya los dedos propiamente dichos. Lo mismo que con la mano, el primer dedo o el primer artejo o el hallux de los pies solamente va a tener 2 falanges, proximal y distal. De ahí los otros 4 deditos sí van a tener sus 3 falanges. La clase era cortita. No sé si tienen alguna consulta.